¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Iniciamos Economía para Todos. Vamos inmediatamente a esa conferencia tras culminarse el Consejo de Ministros. Fiorella Ramírez en ese punto. Fiorella. Y el Estado de Derecho. Buenas tardes, Valeria. Directo en directo. Así es, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, da a conocer los anuncios en referente a lo que se ha acordado en el Consejo de Ministros. Escuchemos. Inmediato por falta muy grave contra aquellos docentes que pertenezcan a ideologías que contravienen la Constitución y que estén dictando clases en perjuicio de los valores cívicos, democráticos y ciudadanos. Esta es una medida muy importante que nos va a poder encauzar el sistema educativo, porque actualmente hay casi 7 millones de estudiantes, más de 400.000 profesores, y todos ellos están obligados no solamente a cumplir con los objetivos de la currícula escolar, sino también y sobre todo a enseñar sobre la base de los valores cívicos, ciudadanos, los contenidos de la Constitución, el respeto por los derechos fundamentales y la crítica, ¿no es cierto?, a aquellas ideologías violentistas que no han hecho sino dañar al Perú y causar innumerables víctimas y daños materiales. Igualmente, la señora ministra va a informar sobre los avances que tenemos en la distribución del material educativo a propósito del próximo inicio del año escolar. Debo comunicar también que en materia de relaciones exteriores, hoy día el Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de 4 embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de Perú. El primero de ellos es el doctor Alfredo Ferrero Díaz Canseco, quien irá como embajador ante los Estados Unidos con el especial encargo de la señora Presidenta de la República de promover las inversiones en este país y de concertar a todos los acuerdos comerciales y de inversiones que puedan favorecer especialmente a las zonas más deprimidas del país. El segundo nombramiento importante es el nombramiento del doctor Carlos Hackanson como embajador ante Costa Rica. El doctor Hackanson es un distinguido constitucionalista que va a defender y a representar al Perú ante Costa Rica y también a defender los intereses de la nación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente, en materia de política penitenciaria, lo va a detallar el señor Ministro de Justicia, hemos aprobado el Plan Estratégico Multisectorial, que es una planificación estratégica y que va a ir de consuno con la decisión del Tribunal Constitucional del año 2020, que obliga al Estado a tomar medidas extraordinarias para el deshacinamiento en los penales. Un anuncio muy importante. Se va a aprobar la norma correspondiente, una resolución suprema, para crear una comisión de eliminación de barreras burocráticas. Como ustedes habrán podido verificar, señores periodistas, en las últimas semanas hemos tenido reuniones con representantes de los gremios empresariales. La Presidenta de la República recibió estas sugerencias también el año pasado en múltiples reuniones. Actualmente el INDECOPI ha detectado más de 10.000 barreras burocráticas que pudieran simplificarse para permitir las inversiones, la aceleración de las inversiones. En consecuencia, se va a formar una comisión multisectorial que se va a encargar de manera inmediata la sugerencia de eliminar estas barreras burocráticas para permitir que las inversiones crezcan en el Perú y dejemos de lado la permisología excesiva que no ha hecho sino ahuyentar a las inversiones en nuestro país. Igualmente hemos aprobado un proyecto de ley que regula la declaratoria de emergencia ambiental. Esto ha sido presentado por el Ministerio del Ambiente. Es una norma muy importante puesto que va a garantizar la eficiencia de las intervenciones del Estado ante posibles eventos que pongan en riesgo la calidad ambiental y la salud de las personas. Finalmente, entre otras medidas, también se ha aprobado la norma correspondiente que declara en reorganización el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El señor ministro lo explicará enseguida. Ello para preparar este ministerio con los nuevos retos que se le han asignado este año y los próximos, y también para responder de manera asertiva e inmediata ante una serie de denuncias que últimamente la prensa ha realizado. En consecuencia, estos han sido los anuncios.
y quisiera cederle la palabra en primer lugar al señor ministro de Defensa. Muchas gracias. Ahora toma la palabra entonces el ministro de Defensa, Muchas gracias, Jorge señor Chávez. Premier. Un saludo fraterno a todos los medios de comunicación y a través de ustedes un saludo e información a toda nuestra ciudadanía sobre dos temas principales. El primero es referido a cómo se está llevando a cabo la respuesta en el proceso de lluvias intensas que viene sucediendo en nuestro país. Como ustedes han podido apreciar, en los últimos días se han desplazado por disposición de la señora Presidenta Constitucional de la República, el señor Presidente del Consejo de Ministros, ministros de Estado, coordinadores de cada una de las regiones, en Arequipa, en Cusco, en Ayacucho, en Andahuaylas, en Yauyos y en Mazamar y Junín. En Arequipa, la ministra de la Producción con el señor Ministro de Transportes y Comunicaciones, en Cusco, el señor Viceministro de Gobernanza Territorial, en la zona de Belile, en Ayacucho, el Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, en Andahuaylas, el Ministro de Salud y la Ministra de Desarrollo Agrario. En Yauyos se está desplazando el Instituto Nacional de Defensa Civil para ver las implicancias de un deslizamiento o acumulación de aguas a las alturas de una ciudad. Y en Mazamari el día de hoy se ha desplazado el señor Ministro de Trabajo para ver las implicancias del deslizamiento que ha habido como consecuencia de las lluvias intensas y que ha producido el lamentable fallecimiento por ese deslizamiento de 4 ciudadanos. En virtud a ello, se está atendiendo todas las emergencias y asimismo comunicar que el día de ayer ha habido lluvias no tan intensas, pero sí lluvias fuertes en la ciudad de Piura, en las cuales se han producido la activación de 3 a 4 cuencas ciegas, de las cuales el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha puesto en ejecución su plan y ha desarrollado cada una de las acciones para desaguar las aguas acumuladas con los electrobombas que tiene en la zona, con los hidrojets que tiene en la zona. No ha sido necesario el empleo de los ARES por la falta de acumulación de aguas en gran volumen. Por lo tanto, ya se ha restablecido la normalidad en cada uno de esos lugares. Eso con lo que respecta a la respuesta que se viene llevando a cabo desde el Gobierno Nacional en apoyo a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales en el proceso de lluvias intensas. Y como ustedes pueden apreciar, ha sido una respuesta sectorial conjunta, dadas las circunstancias que se viene presentando particularmente en la zona centro y sur de nuestro país. A continuación, quisiera informar a todos y cada uno de ustedes que el día de ayer a las 3 de la tarde, en una intervención de las fuerzas del orden, se ha detenido a la banda criminal Los Patrones de Ventanilla. Esto es una muestra de que las fuerzas del orden están reaccionando de manera importante frente a estos grupos delincuenciales, así como contra quienes estarían siendo cómplices de las instituciones que están para cuidar a todos los peruanos. ¿En qué ha consistido esta acción? Se ha detenido a 3 personas, 2 ciudadanos civiles y a un técnico del ejército. Especies incautadas, 6 fusiles, una ametralladora UCI, 4 cajas conteniendo 80 municiones, un lanzagranada, 2 escopetas y municiones de diferente calibre. Quisiera expresar lo siguiente: todo aquel soldado que se ponga al margen de la ley deja de ser soldado y se convierte en un delincuente. Y contra ellos aplicaremos todo el peso de la ley. No vamos a permitir que malos elementos manchen el uniforme de Bolognesi. Se ha dispuesto al comandante general del Ejército que se presten absolutamente todas, vuelvo a repetir, todas las facilidades, tanto al Ministerio Público como a nuestra Policía Nacional, para desentrañar este caso en su totalidad e identificar si existen otros implicados. Con respecto al técnico del Ejército que se encuentra detenido, se está procediendo inmediatamente al trámite administrativo para darle su baja de la institución y ponerlo a disposición del Ministerio Público. Con respecto al reportaje del día de ayer sobre el empleo irregular y delictivo del combustible, gasolina, en las instalaciones del cuartel general del Ejército, se ha dispuesto las acciones correspondientes en el marco de la lucha frontal contra la corrupción. No se va a permitir que malos elementos estén administrando los recursos del Estado, que deben de ser para proteger a nuestra nación,
sean empleados de manera inadecuada. Al respecto, se ha puesto a disposición del Ministerio Público quienes están en estos momentos ingresando a las instalaciones del Cuartel General del Ejército para hacer las investigaciones, y se dará también la tramitología correspondiente para tomar todas las acciones contra esos malos elementos. Muchas gracias. Entonces hemos escuchado al ministro de Defensa, Jorge Chávez, quien se ha referido a diversos temas, y ahora toma la palabra la ministra de Educación. Buenas tardes con todos los periodistas y con la sociedad en su conjunto. Quiero señalar que esta mañana hemos aprobado un proyecto de ley que modifica la ley 29944, ley de reforma magisterial, para asegurar, como señaló el señor Premier, las actividades profesionales que se desarrollen en base a una cultura de paz y con respeto a los derechos humanos. Para nosotros es fundamental, lo primero, los estudiantes, y en ese sentido requerimos docentes con solvencia moral que sean forjadores de una cultura de paz. Esto es, que su comportamiento y su actuación diaria dentro o fuera de la escuela vayan acorde al compromiso ético y ciudadano de formar integralmente a nuestros estudiantes, que cultiven la protección de los derechos humanos, el respeto a la dignidad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido quiero señalar que la educación no solo requiere docentes idóneos, con capacidad técnica, que ya la tenemos en cuenta cuando se hacen sus evaluaciones, con capacidad física, que gocen de salud, con capacidad legal, de no estar impedidos para ejercer la docencia, sino también con capacidad moral y con un compromiso ético que sea demostrado día a día y en todo momento. Estas condiciones definen a un profesional de la educación competente que requiere nuestra sociedad. En ese sentido, cuando alguien quiera entrar a la carrera pública magisterial, tendrá como requisito adicional no pertenecer ni a título personal ni a nivel grupal a ningún tipo de organización, movimiento o cualquier forma de agrupación que vaya en contra de lo que es señalado. De tal manera que, por otro lado, aquellos maestros que estén trabajando con afirmaciones ideológicas y tratando de manipular a nuestros estudiantes, también podrán ser destituidos en la medida que así se encuentren en las escuelas haciendo un mal uso de la función docente. También hemos incorporado que esto será considerado como una sanción muy grave y se deberá seguir el debido proceso para poder sancionarlo. Respecto a los materiales educativos, quiero señalar que el Ministerio de Educación por primera vez, entregó los materiales a nivel de UGEL desde septiembre del año pasado. Esto significa que el 97% de los materiales educativos se encuentran ya en cada una de las 256 UGEL que tenemos a nivel nacional. Y en ese sentido, nuestras UGEL requieren comenzar a hacer los contratos para poder garantizar que cada uno de estos materiales llegue a las escuelas antes del inicio del año escolar. Así que hago un llamado a cada uno de los directivos de la SUGEL, así como a los directores de las regiones, para poder acelerar el proceso de distribución y que garanticemos de manera conjunta a los 3 niveles de gobierno el uso de los materiales desde el primer día que inician las clases el próximo 11 de marzo. Muchas gracias. Entonces, han sido palabras de la ministra de Educación, Miriam Pose, en relación al anuncio del requisito, por ejemplo, para los docentes de no pertenecer a una organización o movimiento ideológico. Ahora toma la palabra el ministro de Justicia, Eduardo Ara. Se ha aprobado el Plan Estratégico Multisectorial para la Política Penitenciaria con miras al 2030. ¿En qué consiste esta política que acabo de expresar? Varios de los sectores del Ejecutivo, conjuntamente con varios de los sectores de justicia, nos hemos reunido en el CONAPOC y hemos recibido varias de las propuestas, y bajo los lineamientos de la señora presidenta, que nos ha indicado ejercer la autoridad extrema en los penales, se ha previsto un plan estratégico que lo que propone es ejercer la máxima autoridad y control sobre los internos. En ese sentido, esto va de la mano también con una política que implica mayores penales. Como ella lo señaló, el año pasado hay 2 penales que están ya en fase de ejecución, que son los penales de Arequipa y Abancay para 800 y 900 internos, y también tenemos 6 adicionales que se van a agregar. Sin embargo, ella ha exigido que este año tengamos los penales de máxima seguridad para que justamente en vías y en consonancia
con este mensaje de lucha contra la criminalidad, a todos los internos de alta peligrosidad puedan ser de una vez reubicados en estos penales especiales. El día viernes de la semana pasada hemos estado con el señor ministro de Defensa, en cumplimiento también del mandato de la señora presidenta, para conversar y ejercer nuestra opinión también dentro de la mesa de trabajo que el gobernador de La Libertad, el señor César Acuña, había convocado. En esta reunión hemos podido advertir varias de las falencias que existen en materia de seguridad ciudadana y de la lucha contra la criminalidad. Hemos recibido también las preocupaciones del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la propia policía. Hemos efectuado también algunas recomendaciones y creemos que en esta nueva declaratoria de emergencia que se va a dar y que se va a proponer, va a tener una estrategia completamente diferente. Prueba de ello es que con el propio gobernador hemos estado en el penal del Milagro y hemos verificado que en el INPE controla los penales. El principio de autoridad en los penales en nuestro país está plenamente asegurado. Otro aspecto importante que quiero señalar, que si bien existen en el seno del Ejecutivo opiniones respecto de un proyecto de ley sobre jueces sin rostro, el Ejecutivo todavía no tiene una posición clara respecto de ello. Vamos a esperar que este proyecto ingrese a la Comisión de Justicia y en su momento el Ejecutivo emitirá la opinión correspondiente. Muchas gracias. Hemos escuchado entonces al ministro de Justicia, Eduardo Arana, quien ha mencionado que hay dos penales que están en ejecución y se prevé que durante el gobierno de la presidenta se construyan otros 6 más. En estos momentos toma la palabra el ministro el Supremo de Transportes. 003-2024 MTC, que establece la reorganización del Ministerio de Transportes y sus unidades ejecutoras. Allí lo que se está estableciendo es que va a haber una comisión que durante 60 días va a trabajar para presentar una propuesta de modificación en la organización del MTC y nos establece un plazo de 180 días para llevar a cabo todas las modificaciones completamente. El propósito de esta reorganización apunta a claramente asegurar que los procesos dentro del Ministerio se den de forma honesta, transparente y que además se cumpla con la idoneidad de todos los proyectos que se requieren para asegurar una mayor infraestructura tanto de transporte como de comunicaciones para nuestro país. Y en segundo lugar, el día de ayer hubo un programa periodístico, hizo una serie de menciones al presidente actual de ATU. Él el día de hoy está presentando su renuncia y creemos que es mejor que este proceso se dé y la investigación se dé no estando él dentro de la institución para que pueda él hacer los descargos que correspondan. Gracias. Bien, ahora toma la palabra el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, donde van a realizar las consultas respectivas por parte de los colegas. Hemos escuchado hace un poco al ministro de Transportes que refería sobre la reorganización que se va a hacer en su sector y en estos momentos se está preguntando sobre la solicitud de estado de emergencia en la región La Libertad, que recordemos que el gobernador de esta región acudió a Palacio, al gobierno, para justamente tener una reunión con la presidenta y se quedó, o bueno, lo que se conversó en ese momento es que se iba a anunciar esta declaratoria de estado de emergencia. Y en estos momentos ahora se le consulta sobre los colegios que están aptos para el inicio del año escolar de esta temporada. Con alrededor de 3.000 colegios en malas condiciones. Gracias. Mire, en el caso de La Libertad, efectivamente, hemos recibido, como lo hacemos con todos los gobernadores regionales, con absolutamente todos, hemos recibido al gobernador de La Libertad, nos ha expresado la preocupación legítima respecto a la situación de la violencia criminal en su región. Lo que hemos hecho es escucharlo con varios ministros, se está recabando una información del Ministerio del Interior y la decisión se va a tomar esta semana respecto al estado de emergencia o el sentido del estado de emergencia y qué institución estaría encargada del control del orden interno. Lo que sí no debe quedar ninguna duda es que la respuesta va a ser enérgica. Tanto en La Libertad como en otras zonas del país, el gobierno de la presidenta Boluarte tiene la firme decisión de trabajar no solamente conjuntamente con las autoridades regionales y locales, sino también de desplegar todos los esfuerzos y material del Estado para conseguir los objetivos que todos queremos. Así que seguramente en los próximos días será un anuncio importante. Sobre el tema de la minería ilegal, yo debo precisar
que el gobierno está dando los pasos y aproximaciones necesarios para regularizar esta situación. Nosotros siempre decimos que la opción de las protestas debe ser la última, todas ellas. Nosotros estamos llanos a conversar con todos los peruanos que deseen hacerlo y sobre todo que en el caso concreto, porque usted pregunta, tengan la plena convicción de que no se debe dañar el medio ambiente y de que se tiene que existir un procedimiento administrativo eficaz y eficiente para que puedan regularizar su situación. Así que en ese tema el ministro de Energía y Minas tiene el encargo específico de verificar estas protestas ciudadanas e informar lo correspondiente al gobierno central. El señor ministro de Transportes quería dar una respuesta, por favor. Sí, Premier, gracias. El día miércoles tenemos una reunión con justamente los dirigentes de los transportistas de carga, que es, me imagino, a lo que se refiere usted en su pregunta, y vamos a ir a discutir los temas del subsidio al peaje, que se conoce como peaje 40 y peaje 60, y también los problemas que hay con la vía de los Libertadores, que es justamente uno de los temas que vamos a tratar este día miércoles con los dirigentes de los principales gremios de empresas de transporte de carga. Gracias. Respecto a la pregunta del inicio del año escolar, en este momento todos los gobiernos regionales y las direcciones regionales de educación están trabajando intensamente para poder considerar la evaluación de las instituciones educativas allí donde hay lluvias, porque todavía podemos tener algún tipo de afectación. En términos generales, ustedes saben que la infraestructura tiene una brecha de 164.000 millones. Por lo tanto, el esfuerzo que está poniendo el gobierno bajo el liderazgo de la Presidenta de la República es que nosotros comencemos a tener un plan estratégico para poder hacer un cambio en la infraestructura, mejorarla y poder asegurar mejores condiciones. Este año se van a inaugurar 51 escuelas nuevas que tienen estándares internacionales. Obviamente, seguiremos haciendo todos los esfuerzos para que el próximo año continuemos con este tipo de intervenciones y podamos atender a la brevedad el mayor número de escuelas que hoy tienen prioridad 1 porque requieren un cambio de su infraestructura para poder corregir aquellos daños estructurales que se encuentran. Sin embargo, también se han dispuesto ya desde el inicio del año 265.000 millones para poder hacer las intervenciones de mantenimiento preventivo para las escuelas. Y en el norte se dispuso el año pasado 67 millones, tanto para Tumbes, Piura como Lambayeque, para poder poner a buen recaudo todas las instalaciones de las instituciones educativas. Por lo tanto, esperamos que ahí donde tengamos que hacer mayores intervenciones, en coordinación también con el Ministerio de Defensa, estamos iniciando un apoyo directo a las escuelas de las diferentes zonas rurales y de frontera. Gracias. Por favor. Buenas tardes, ministro. Oscar Saldaña de Latina Noticias. Primero preguntarle sobre la posición del Ejecutivo frente a la propuesta del Congreso de amnistía de procesos judiciales para policías o militares que sean investigados en casos de utilizar, digamos, su fuerza o sus funciones en el marco de enfrentar la criminalidad. ¿Son viables o debatibles estas propuestas que ponen desde el Congreso, incluso lo que mencionaba el ministro de Justicia sobre los fiscales y jueces sin rostros? En segundo lugar, también preguntarle sobre si se pretende o se busca endurecer la legislación en el marco de adquisición de armas de las AR-15. Ayer en Punto Final se demostró que justamente una de estas armas fueron las que se utilizaron en el ataque al candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio. La adquisición de estas en el país son libres y en grandes cantidades. ¿Va a haber algún tipo de limitación a esta comercialización? Y para finalizar, por favor, al ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿qué acciones concretas se están realizando frente a lo que ha significado este paro de los controladores, las acciones que han retrasado viajes, no solo en el interior, sino también para los turistas? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. En el tema de las iniciativas legislativas referidas a la amnistía y a los jueces sin rostro, ya lo dijo el ministro de Justicia, estamos haciendo un seguimiento como gobierno a estas proposiciones legales. Es decir, en cuanto sean debatidas y eventualmente aprobadas por el Congreso, el gobierno, por digamos, elemental seriedad, se va a pronunciar. Pero sí nosotros estamos de acuerdo, siempre vamos a estar de acuerdo, en que las medidas, conforme no afecten al texto de la Constitución y que protejan a nuestros valerosos policías en el enfrentamiento contra el crimen organizado, cualquier medida es bienvenida, porque lo que tenemos que hacer nosotros en este caso es no solamente, como lo ha dispuesto la presidenta Dina y como está sucediendo así
sacar más policías a la calle, sino también evitar la represalia de estos delincuentes contra un policía que, no nos olvidemos, siempre lo digo, es un ciudadano con el uniforme de la patria. Sobre la pregunta respecto de transportes y comunicaciones, señor ministro, por favor. Sí, efectivamente el problema se presentó el día jueves, concretamente. Ya el mismo jueves en la noche lo resolvimos con Corpac y con la DGAC, de forma tal que al final del día viernes ya el problema estaba, digamos, casi resuelto, y el sábado dejó de haber problemas de atrasos vinculados al problema del tráfico aéreo y a los controladores. Las medidas que se han tomado, en principio, es un tratamiento especial para el tema de la gestión de la fatiga, que era lo que había activado los problemas, y luego estamos tomando también medidas en cuanto al reclutamiento de más controladores y radaristas, que es el problema más serio que tenemos, para resolver el problema de insuficiencia de personal que se tiene y que se resuelve a través de horas extras, que es lo que está pasando el día de hoy. Pero el tema está ya resuelto y estamos trabajando con OASI también para una solución de mediano plazo que permita asegurar que no tengamos este tipo de problemas nuevamente. Disculpe, ministro, no me respondió sobre la legislación de la AR-15, estas armas que se venden deliberadamente en el mercado, por favor. Bueno, en ese sentido nosotros hemos la presidenta ha dispuesto que Discames y Persucame organice una investigación inmediata. Por favor, hay un celular ahí que está... ¿no? Entonces, la investigación estará a cargo del Ministerio Público, pero como lo ha dicho el ministro de Defensa, y también lo hemos sostenido enfáticamente aquí en el gobierno, vamos a tomar todas las medidas que permitan no solamente reducir la delincuencia, sino castigar a aquellos malos funcionarios o ciudadanos que pretendan, digamos, traficar con las armas, generando todo el daño que conocemos. Y en este caso, yo quisiera aprovechar para saltarme este tema a la pregunta que se hizo anteriormente al ministro de Transportes y Comunicaciones en el tema de los controladores aéreos. Ningún funcionario público en el país tiene corona, ¿no? Y esa es una función que, si bien es cierto, es especializada, debe ser más accesible para los ciudadanos que pretendan cumplir correctamente con este desempeño. Porque lo que estamos cansados, los peruanos, es de que estas huelgas blancas perjudiquen a los usuarios en el aeropuerto sobre la base, ¿no es cierto?, de un sistema que entendemos tiene que ser revisado. Se les ha atendido, se ha conversado con estos funcionarios, estos servidores, que recuerdo son servidores públicos. En consecuencia, creemos que una medida que solucione este tema también tiene que pasar por la ampliación del rango de personas que puedan acceder a esta función pública. La siguiente pregunta, por favor. Ministro, ¿cómo está? Buenas tardes. La primera pregunta era una precisión. El presidente regional de La Libertad había dicho que, además del estado de emergencia que se habían comprometido, iban a instalar un cuartel militar. Quería saber si esto está dentro de esta evaluación. Y lo segundo es si aún, o ya se decidió, el futuro del lote 10, ¿no?, que pasaría a manos de Petroperú. Gracias. Mire, sobre lo de La Libertad, lo que ya existe es una decisión del gobierno de instalar, valga la redundancia, una instalación policial militar en Patás, ¿no?, en la que ingrese la ingeniería del ejército a apoyar las tareas de afinamiento y construcción y mantenimiento de los caminos, pero que también afirme la presencia del Estado, tanto a nivel policial como a nivel de las Fuerzas Armadas. Esa es una decisión que se ha tomado. Sobre el tema del lote 10, bueno, se ha sido informado. En general, nosotros podemos informar acerca de Petroperú. Ustedes habrán tomado debida nota que se ha publicado un decreto supremo recomponiendo la Junta Accionariada, ¿no? Lo que va a significar, ¿no?, una nueva visión de esta institución, mucho más profesional, técnica y moderna, y lo que va también a implicar una renovación de su directorio. Así que también se ha anunciado el convenio respecto de un lote petrolero en el que va a participar la empresa privada. Entonces, estos son anuncios importantes, se va a impulsar mucho la exploración petrolera. Estos anuncios van a permitir poner en valor esta institución y, sobre todo, sanearla de las deudas y conservar, ¿no es cierto?, el valor estratégico que tiene, sobre todo para el mercado en el Perú. La gasolina hoy día está mucho más baja que otros años
por la presencia de Petroperú en aquellos sectores, sobre todo a los que no llega el combustible del privado. En consecuencia, mantener el equilibrio en esta situación es a lo que nos obliga la Constitución política y también la responsabilidad que tenemos con una institución tan importante como Petroperú. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Han sido declaraciones entonces del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, junto a otros ministros, donde se han realizado diferentes anuncios. Por ejemplo, en el sector de educación, lo que se ha señalado la ministra Miriam Posen es sobre el requisito, sobre todo para los docentes, de no pertenecer a una organización o movimiento ideológico, y además los docentes que de alguna forma se compruebe que estén fomentando algún movimiento ideológico podrían ser destituidos. Además, respecto a las condiciones para el inicio de las clases escolares, ha señalado que en el caso de las regiones todavía las UGELs están haciendo, la verificación al respecto ante las lluvias estacionales que todavía se registran en diferentes partes de nuestro país. En cuanto al sector justicia, por ejemplo, se ha señalado que por lo menos hay 2 penales que están en ejecución, hay otros 6 más que a lo largo del gobierno todavía se pretende implementar. Y respecto al tema coyuntural, en cuanto a la propuesta legislativa de que los jueces vuelvan a ser tapados, y la amnistía a los agentes del orden, es algo que todavía el gobierno está evaluando. Directo en directo, RPP Noticias.